Ok, señora Casica, también hay otro punto importante en cuanto a la isla Escudo de Veragua. Es de conocimiento público que nuestra gente siempre han cuidado de ese espacio que se encuentra allá afuera. Los moves se han alimentado de ahí, ¿verdad? No sé qué falta. Me gustaría, por sus medios, que se presentara un anteproyecto de ley donde eso también perteneciera a la comarca como área anexa. No sé qué tanto, yo sé que es un trabajo grande, difícil, pero si no lo empezamos a hacer desde ahora, van a hacer lo que quieren con nosotros. Y ya le digo, de ese lugar se ha alimentado mucha gente. Entonces, no sé si ya están presentando alguna alternativa para eso. Estoy consciente, Casica, de que el área 200 metros hacia adentro le pertenece al gobierno. Pero eso tiene que verse, porque son áreas habitadas por nuestra gente desde generación en generación. Entonces quiere decir de que tenemos derecho a esa área. Entonces hay que ver que si se replantea esa ley, entonces para ver, porque nosotros tenemos que garantizar, nosotros estamos hoy solamente, nuestras futuras generaciones, ¿cómo van a vivir? Tenemos que velar por esa situación y me gustaría esa parte también. Lo otro, tenemos que tenerlo pendiente de que es verdad, nosotros ya debíamos estar organizados. Yo quisiera que esta entrevista, cuando le llegue al público, la población joven se dé cuenta que necesitamos organizarnos para mejorar nuestra calidad de vida. Es la única forma, es lo que me enseñaron mis maestros en la escuela, pero entonces no lo estamos ejecutando. Cada quien quiere vivir como quiere vivir, pero cuando hay problemas así, entonces no nos estamos uniendo y prácticamente las transnacionales, lo que tienen los poderes económicos, quieren hacer lo que quieren con nosotros. Yo quiero, mi sueño, señora Casica, le vendo la idea. Mi sueño es que la concesión del área de Chiriquí Grande hasta Santa Catalina, que le pertenece a Cusapín, sea la concesión para los móviles. ¿Ya? Porque nosotros no tenemos plata. Hablar de concesión, estamos hablando locura. No tenemos plata para pagarlo al gobierno. Hay gente que sí lo tiene. Pero por derecho propio, por vivir, esa concesión de transporte debe ser de nosotros. Entonces me gustaría que trabajaran una ley respecto a ese punto y no a otra gente. Tal vez Titaniere Moine ya, tal vez otro ya compró esa concesión, por eso ya están entrando. ¿Ves? Entonces, yo no sé, Titaniere, y ojalá no me equivoque, cuando ponemos autoridades para ventilar esos casos, que no afecte a nosotros en el futuro. ¿Vieron, hermanos? Estamos bien, no hay problema. Pero mañana pasado ya no hay pescado para pescar cerca. Vamos a tener problemas, entonces hay que garantizar eso, Casica. Y otra vez, una vez más, gracias por venir a Cusapín. Ojalá en próximas actividades nosotros la invitemos y pueda participar con nosotros porque estamos interesados de que se atienda esa situación. Y no solo eso, hay muchas cosas. En educación, en salud, hay muchos problemas. Entonces, yo creo que para eso están las autoridades y con mucho respeto y ante el público que nos acompaña. Gracias y bien damada batimos. No era vamos a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias. Escudo de Veragua. Usted me toca escudo de Veragua. Pero en la ley 10 está el escudo de Veragua en la ley 10. Por eso yo hablé de grupo de organizaciones. Cuando usted organiza, usted debe organizar para manejar sus comunidades, sus áreas. Ahora, escudo de Veragua, yo lo tengo en la lista. Estamos hablando, yo tengo que hacer visita con ministro allá, pero yo no he hecho. Porque todavía no ha organizado con el cacique local ni regional. Ya ponimos fecha, pero con muchos movimientos que tenemos ahorita, nosotros no podemos llegar ahorita mismo allá. Bien. Yo le voy a decir claro, si el que vive en la costa, si quiere ceder a transnacionales, mi gente, mi familia que yo tengo en la cordillera, eso sí quiere vivir aquí. Y de aquí que se mude para la montaña. Vamos a hacer un cambio. Ahora, si usted no quiere hacer ese cambio, ustedes tienen que cuidar su bien en común de su futuro. Nosotros tenemos que cuidar.
en el escudo de Veragua, yo quiero ver, aunque dicen mal, pero yo voy a un día, Dios primero, ir a esa costa, ver para poder decir, porque allá también dice escudo de Veragua. ¿Cuántos escudos de Veragua hay en territorio de Panamá? No lo sé. Pero, entonces, también parte turística. Tiene ya pescado sellado, camarones, tortuga, todo eso ya está planificado ante nacionales. Nosotros aquí peleamos entre nosotros, pero lo que viene hacia nosotros no nos estamos viendo. ¿Ve? Si usted quiere dar paz, eso porque ustedes quieren. Si usted no quiere dar paz, bueno, aquí estamos en equipo. Porque ya les dije, si usted quiere, aunque no me guste, pero usted dice que sí, ¿qué me queda? Yo voy a firmar. Y si usted me dice que no, yo lo voy a hacer porque yo estoy representando la comarca. Eso es lo que yo quiero decir, y voy a dar espacio a mi cacique local que está en esta área, que convive y lleva eso sangre en los ojos, lo que se está dando y que él está viviendo. Dale, jefe. Gracias.